Muchas gracias a todos los que, listo. Todos los que mandaron sus sugerencias. Hay muchas que no pude hacer unas por tiempo, unas porque me las acaban de mandar, pero están bien interesantes. Ahorita me mandaron un paquete que parece de Python, entonces igual lo voy a probar también. Me mandaron también un paquete de R que también lo hace, bueno, son una serie de scripts y también con un paquete que hacen análisis con Random Forest. Ese tampoco, no me dio tiempo de hacerlo, pero lo voy a implementar. Y tengo uno último bastante interesante, es con un programa que se llama Chrome Painter, que lo que hace es inferencia demográfica, pero utiliza gráficos que se conocen como gráficos ancestrales, están basados en coalescencia, que no solo lo que hace es hacer reconstrucciones demográficas y en función de esto también te puede estimar pues justo la historia demográfica, la historia de divergencia, el cambio en los tamaños efectivos. Está muy interesante. El único asunto es que este programa trabaja con haplotipos, por lo que entonces los SNPs tienen que estar faseados, pero deben de estar faseados, digamos bien, o sea, pues con la definición propia de lo que es el alelo ancestral y el alelo derivado. Yo tengo un juego de datos faseados, pero tampoco me dio tiempo de probarlo, pero está muy interesante. Entonces, lo que voy a hacer es probar estos que me mandaron, y después les cuento en un ratito que tengamos en las clases cómo me fue y qué salió con el set de datos que estamos analizando. Entonces, pues sí, me quedó bastante tarea todavía porque no acabé, digo, no me dio tiempo de hacer todo esto, pero voy a probar estos entonces que no pude hacer y les platico cómo les fue porque me parece que sí está interesante las aproximaciones que me mandaron. Y bueno, ahorita platicamos de otras que me mandaron que tampoco pude hacer o hice algo parecido. Sí, bueno, primero pues muchas gracias, aprecio mucho su interés. Me puso muy contento que me hayan escrito y que me hayan mandado métodos y que me hayan dejado tanta tarea y que me hayan puesto a trabajar. Entonces, pues vamos a continuar ahora sí con donde íbamos. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver varias de las sugerencias que me dieron, las vamos a aplicar al set de datos, a ver si podemos llegar a alguna conclusión. Y después pues le dejo la clase a Anastasia, porque de hecho me estoy robando un cacho de su clase. Entonces, pues me voy a apurar. Y listo, vamos a ver entonces. Share screen. Ahí está, ¿no? Sí. Listo. Opa, ahí está, ¿no? Entonces, pues platicamos, ¿no? La clase anterior de este sistema de las calabadas. Ay, voy a quitar esta cosa aquí. Estorba sus ventanitas. Habíamos hablado entonces de la calabaza silvestre, que estamos trabajando con Cucurbita radicans, que es una especie endémica, que es una especie más rara, ha tenido una reducción y fragmentación de su hábitat, ¿no? Entonces el peor combo, ¿no? Endémico, raro, y además con el hábitat todo destrozado, ¿no? Entonces eso hace que esta especie en particular pues sea más susceptible a la extinción. No hay estudios de especies silvestres ya no digamos de esta especie, sino en general de las especies silvestres de calabaza en el mundo, y pues, siendo que México es centro de origen, pues es importante. Bueno, no los hay, pero ya los estamos haciendo, cabe señalar. Y bueno, lo que también ya habíamos mencionado, ¿no? El género, no solo esta especie en particular, pero el género, bueno, al ser un pariente silvestre de un cultivo tan importante como es la calabaza, pues tiene también otra importancia inherente, ¿no? Potencial económico, digamos. Entonces, habíamos platicado que queríamos evaluar la diversidad genética, la diferenciación genética y luego hacer otro tipo de análisis, ¿no? Pero el objetivo,
primer objetivo era justo esta idea, ¿no? De ver entonces cómo podemos determinar la estructura genética para poder hacer los demás análisis. Acuérdense que uno de los objetivos, pues, era probablemente hacer alguna prueba de selección, pero como ustedes se dieron cuenta en su práctica de selección, la manera en cómo nosotros agrupemos los datos, cómo los estemos definiendo la estructura genética o los grupos genéticos, esto tiene un impacto muy fuerte sobre los resultados y el número de los y candidatos que nosotros podemos recobrar. Entonces, aunque parezca trivial, esta parte de cómo definir la estructura, cómo definir los grupos, puede ser extraordinariamente complicado, tal como vimos en este ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, el set de datos son GBS, estas son las muestras, por ahí hice un mapita, bueno, tengo otro mapita más, un poquito más claro, son estas 95 muestras. Este es el muestreo, perdón, estoy señalando en la pantalla, pero seguro ustedes no ven cómo estoy señalando con mi pluma en la pantalla, entonces aquí está el cursor. Estos son los muestreos. Habíamos platicado, ¿no? Que este es un muestreo como generalmente son nuestros muestreos, ¿no? Nosotros quisiéramos tener los 30 individuos por población, por localidad, no se puede. Quisiéramos tener un muestreo completamente uniforme, no se puede por muchas razones, aunque en particular yo creo que este muestreo no está tan mal. Es un muestreo que abarca, bien, aquí está la distribución, entonces creo que abarca bastante bien lo que es la distribución de la especie. Y el tamaño de muestra, si bien no es gigantesco, pues tampoco es tan malo, ¿no? Y recordando entonces los artículos que hemos leído, pues si no podemos obtener tantísimas muestras, pues vamos a obtener muchos marcadores, ¿no? En este caso, pues el GBS, ¿no? La SNPara. Entonces, bueno, platicamos de esto. Corroboramos que si fuera la misma especie, también es importante, sobre todo en especies que han sido poco estudiadas y muy estudiadas también, es importante ver que pues, sí tengamos la especie, ¿no? Hicimos el filtrado, todo bien, todo perfecto, bonitos, bonitos. Aquí para este ejemplo que estamos platicando, trabajé con un set de datos reducido. Bueno, este número pensé que estaba mal. Aquí está estos son los datos de diversidad. Tiene una diversidad relativamente alta para lo que se ha reportado. Es de 0.26, es bastante, bastante alta. Y bueno, esta tabla, pues entonces, bueno, ya la habíamos platicado, pero les debe de empezar a sonar familiar, ¿no? Por ejemplo, tenemos localidades donde tenemos un individuo, entonces podríamos calcular algún tipo de heterocigosis, pero pues, no, más bien no la calculamos. Por ejemplo, también tenemos mucha varianza en lo que los estimados se refiere, pues también porque acuérdense que teníamos entonces tamaños de muestra muy distintos, teníamos unas muestras con 14, otras con 1, otras con 4, etcétera, ¿no? Eso hace que las comparaciones entre poblaciones puedan ser un poquito sesgadas, digamos, por decirlo de alguna manera. Y también acuérdense que pues la estructura suele también afectar sobre todo a lo que heterocigosis observada, ¿no? Posiblemente tengamos un efecto balloon por ahí, causado por la estructura. Y pues venía entonces la pregunta que habíamos platicado la clase pasada, ¿no? ¿Cómo evaluamos la estructura genética? Entonces, esta era la tarea. Los que me mandaron un mail, hasta justo antes ahorita, pues no se me puse tan contento que hasta me dieron ganas de ponerles, yo creo que en mis calificaciones les voy a promediar un 10 extra o algo parecido, porque sí me puso muy contento que me hayan mandado un montón de sugerencias, un montón de tarea que no acabé, además. Muy bien, entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada hicimos entonces, pues lo que hacemos siempre, ¿no? Acuérdense lo que habíamos platicado. Generalmente cuando hacemos un análisis de genética de poblaciones, lo primero que hacemos es pensar en nuestras localidades como poblaciones, aunque eso es totalmente arbitrario. Eh, Finalmente, cuando nosotros hacemos los muestreos, tomamos algún criterio basado en la biología, basado en la distribución, a veces en la disponibilidad de las muestras, ¿no? Pero finalmente, bueno, no es tampoco que vayamos ahí saliendo y digamos, bueno, voy a mostrar acá y luego se me ocurrió acá. No, hay un diseño atrás, ¿no? Entonces, finalmente, esto es lo que primero hacemos, asumir entonces que cada una de las localidades son poblaciones. Entonces, bueno, pues lo primero, vamos a dar un FCT entre todas, ¿no? Acuérdense que a veces el 60%, 70% de los análisis son meramente exploratorios y la verdad esto ni siquiera termina
o en la tesis o en un paper, ¿no? Si bien nos va, pues puede terminar por ahí arrumbado en un material suplementario. Y bueno, esto fue lo primero que hicimos, ¿no? Un FCT pareado entre todas. Entonces vean que hay algunos que salen DNA. Esto lo más probable es que hayan salido valores negativos de FST, que en este caso se deben más bien a artefactos causados por factores de corrección por tamaño de muestra, ¿no? Entonces vean que los que tienen las CNAs, pues más bien están asociados a poblaciones que solo tenían un individuo, ¿no? Entonces, pues eso pasa, lo esperábamos. Pero más allá de eso, también, pues por ejemplo, realmente el único patrón de estructura claro que tenemos, lo tenemos con estas dos, que es mesa. Miren, aquí puse un mapita ya que se ve un poco más claro porque el otro se ve un poquito feo. Entonces vean que aquí, por ejemplo, esta mesa, nos queda claro que esa está muy estructurada, pero por ejemplo esta que es SATSI, que está hasta acá, miren, es esta de aquí, pues sí tiene estructura, pero no tanto, por ejemplo, como que se parece a la de acá, un poquito raro, hay algunas que sí tienen más estructura, en fin, si nosotros tuviéramos una estructura genética muy clara, pues realmente lo que esperaríamos en un gráfico de este estilo, pues serían como bloques, ¿no? Bloques muy rojos, bloques muy, muy blanquitos o muy claritos, ¿no? Es decir, tenemos grupos de poblaciones que representan una población, pero grupos de localidades que representan lo que definiríamos como una población, pero no. O sea, realmente pues, sí tenemos como un patrón bastante complejo, ¿no? Luego también hicimos un PCA, ¿se acuerdan? Igual, entonces aquí están las poblaciones. Aquí como que se empieza a ver algo, ¿recuerdan, no? Tenemos estas dos, que es el tachecito que es ATSI, que es la que está hasta el otro extremo, y tenemos estas que son las estrellitas y estas que son las dos de aquí de la mesa, ¿no? Que aquí se ven que están como en el mismo punto, no es el mismo punto, de hecho están a kilómetros de distancia. También vimos que, por ejemplo, aquí tenemos algo así como un grupo, aquí algo, o así como otro grupo, y más o menos esto, más o menos, corresponde a lo que vemos aquí al centro, me parece. Ajá, más o menos es lo que está aquí al centro, y esto que está acá, más o menos lo que está acá, ¿no? O sea, más o menos, ya de cuántas veces dije más o menos. Tenemos esta agrupación, sin embargo, no es una agrupación tan marcada. Y acuérdense de lo que ya discutimos en clase, ¿no? Que si bien los análisis de componente principal son una herramienta muy útil para hacer una primera aproximación a los datos, no es una prueba estadística, ¿no? Que per se nos sirva para decir, bueno, es que son tantos grupos, ¿no? Y muchas de las pruebas estadísticas que se pueden hacer terminan siendo cálculos un poquito circulares o muy circulares, ¿no? Pero bueno, como primera aproximación funciona bastante bien. El siguiente paso, bueno, es el análisis de asignación de individuos. En este caso lo hice con Admixture, lo hicimos en la clase. Y pues órales, ¿no? Entonces veíamos que había pasado esto, que a pesar de que tenemos localidades, las localidades tienen componentes distintos, hay como mucha mezcla. Por ejemplo, los únicos que realmente se ven como una poza génica, digamos, aislada, pues serían estos dos, mesa, que esto, de hecho, esto lo vimos en el PCA, son las poblaciones que se encuentran más alejadas. Por ejemplo, aquí todas las que son del centro, que vendrían siendo estas, aquí ggplots tiene, perdón, el gráfico está ordenado por orden alfabético. Si quieren evitar esto, defínanlos como factores. En el script que les pasé, viene cómo hacerlo, ¿no? Para que no, es que, bueno, lo hace, no, no es que esté mal, pues, pero al ordenarlos por orden alfabético, pues, hace que sea un poquito complicado acá. Pero bueno, entonces quedamos que mesa es el que está aquí, es este que está acá. Vemos también que esta población que se llama Arán y Buen, esta que es Arán y Buen, son más o menos como pozas génicas que podríamos decir, son como aisladas. También esta que se llama Ser, pero que está aquí, por ejemplo. Entonces vean que realmente está complicado, ¿no? Porque tenemos unas que aparentemente son como pozas génicas, pero otras que se encuentran muy mezcladas, ¿no? Entonces viene otra vez el punto, viene la pregunta original.
Ok, entonces en función a qué hago mis análisis de selección, ¿no? Porque vean que está esto, ¿no? O sea, una opción sería dividir en un montón de poblaciones y tratar de y hacerlo todos contra todos, ¿no? Viene la pregunta interesante. Entonces, y aquí fue cuando yo les pregunté, bueno, ¿ustedes qué sugieren? En este punto, Julián hizo algunas sugerencias que van en función del reanálisis de los valores obtenidos de probabilidad de asignación. En este caso, los que él propone más bien son dirigidos a structure, no tanto a mixture, salen un poquito distintos. Y también va como ajustes en función de la prueba de ébano, pero también hay cosas interesantes como ver la varianza que hay entre las distintas corridas. Todos los que hemos corrido, que yo espero que todos aquí hayan hecho algún structure en su vida, saben que se tienen que correr varias veces. Y las distintas corridas suelen tener alguna cantidad de varianza. Entonces, alguno de los métodos que nos menciona aquí es justamente también considerar toda esta cantidad de varianza y también hacer asignaciones, por ejemplo, poniendo ciertos thresholds en donde cierto valor de asignación ya cuenta como una asignación total. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, estos que dice Sagu, por ejemplo, si tienen más de un 60%, por supuesto que hay un método para aproximar un threshold, pero bueno, ahorita lo estoy nada más suponiendo. Por ejemplo, estos que tengan más del 60%, pues ya terminarían siendo más bien del color amarillo, también sería amarillo, todo esto sería amarillo. Ese método también está interesante porque permite entonces hacer una reducción de lo que es la complejidad de los análisis de tipo structure o de asignación de individuos. A pesar de que estos son interesantes, se pierde la información de lo que son la mezcla entre poblaciones, pero está interesante. Ahí tengo el artículo, tampoco me dio tiempo de implementarlo, pero bueno, también lo voy a hacer y les platico cómo me fue. Pero bueno, ese está interesante. Entonces, bueno, aquí está, ¿no? La asignación de individuos. Pero bueno, seguimos en la pregunta original. ¿Qué hacemos entonces con nuestras poblaciones? ¿Son poblaciones, son grupos? ¿Cómo le hago para agruparlos? Lo ordené más o menos por sentido lógico. Entonces, lo que me dijeron, bueno, ¿qué tal que hacemos algún tipo de arbolito o algo parecido, calculando algún tipo de distancia? ¿No? Me sugirieron distancias de Ney, me sugirieron también incluso algún tipo de distancia que tenga que ver con relatedness. Entonces, bueno, pues como ustedes se acuerdan, todo este curso es totalmente... Ay, por poquito, no sé qué estoy haciendo. ¿Se acuerdan que este curso es completamente práctico? Entonces, pues vamos a hacerlo y vamos a ver qué nos sale y vamos a ver entonces si podemos, aquí está. Si podemos discernir algo de la estructura genética que tenemos, ¿no? Entonces, también una de las ventajas de que todos ustedes hayan colaborado con sus opiniones es que, por ejemplo, estas líneas de comando que les estoy mostrando ahorita, se las voy a pasar a ustedes y vienen todas estas sugerencias que me hicieron. Bueno, no todas, o sea, las que no les dije que no hice, no las hice todavía, las voy a hacer, pero todo esto ustedes lo van a poder replicar, ¿no? Pues para sus datos, ¿no? O como quieran, ¿no? Entonces, miren, aquí está para hacer un árbol de distancias. En este caso, por sencillez, lo que voy a hacer es un árbol de las distancias euclidianas. Déjenme ver si están los objetos. Sí, sí están los objetos. De distancias euclidianas utilizando los primeros dos componentes principales. Utilizar este tipo de herramientas tiene una ventaja porque nos filtra todo el ruido, digamos, que puede tener la variación aleatoria de las poblaciones y justo lo que hace es representarnos la variación que está, valga la redundancia, la variación que está representando la varianza entre los individuos, es decir, cuántos son más diferentes. Entonces, miren, aquí está, perdón, vamos a quitarle el margen para que se vea un poquito más grande, ¿no? 0, 1, 0, 1. Listo.
Ahí está, ¿no? Para que se vea un poquito más grande. Ay, muy cosa esta que sale de repente. Ahí está. Entonces, miren, entonces es un dendrograma de distancias euclidianas de los primeros dos componentes, pero está muy interesante. Vean que aquí se empiezan a ver también patrones. A mí me gustan mucho estos análisis porque más allá de los clústeres que salen, nos permite ver qué tan diferentes son los individuos entre ellos y también las poblaciones. Por ejemplo, aquí creo que la paleta de color, bueno, yo espero que ustedes puedan distinguir más colores que yo. Yo solo distingo como 5 colores, pero bueno, en cada uno de los colores representa una de las localidades, pero vean que pues, se ve bastante claro aquí. Por ejemplo, esta es Mesa. ¿Se acuerdan? Esta es la que estaba aislada y esta es la que estaba hasta el otro extremo, que por supuesto no se ve nada, pero bueno, créanme que es esta. Y vean que son como 3 grandes grupos, ¿sale? Entonces, esto está padre porque vamos a hacer plot y le ponemos, no sé, el árbol, ¿no? Árbol.png, listo. Este está interesante porque una de las, aquí está. Una de las cuestiones que tenemos cuando hacemos un structure es que el structure, si bien nos muestra si hay cosas génicas distintas, los grupos, dense cuenta que realmente el structure per se no nos muestra, o este tipo de análisis no nos muestra qué tan parecidos son los dos grupos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a pesar de que sale, por ejemplo, que es un grupo prácticamente, o un grupo aislado, realmente este análisis no me dice si este es más parecido a este o este es más parecido a este. Es decir, si el rojo se parece más al azul o el azul se parece más al verde o al amarillo, etcétera, ¿no? Si bien esta es una manera extraordinariamente útil de representar la variación en nuestras poblaciones, vean que es también muy útil utilizar, por ejemplo, un arbolito, porque el arbolito no solo nos dice quién se parece a quién, sino además nos dice qué tanto, ¿no? O sea, no solo nos forma los grupos, sino además nos va a mostrar qué tan distintos o qué tan separados están estos grupos, ¿no? En función, por supuesto, de la distancia que nosotros estamos eligiendo, que en este caso es una distancia euclidiana. Entonces, miren, este grupo que está aquí representa a estas 3 muestras que están acá. Este grupo gigantesco, que por supuesto que no veo nada. Ay Dios, no veo nada. Voy a verlo en el de acá porque no veo nada. Ajá, así. Este que está aquí, este grupo grande es este que es el grupo central y este que está acá es todo lo que tenemos aquí arriba. Entonces, empieza a agarrar un poco más de sentido. Estamos viendo que probablemente haya algún sentido, tal vez geográfico, si bien tenemos un montón de estructura, si bien tenemos un montón de posibles grupos, estamos viendo que hay una cierta agrupación que puede estar dada por patrones tal vez locales también, ¿no? Entonces, el problema de este tipo de análisis es que dices, ok, se ven 3 que son muy distintos, pero pues yo podría decir que también se divide en 2, o sea, podría volver a sacar el mismo número de grupos. Entonces, a pesar de que hay métodos que nos permiten, en función de la distancia o del número de grupos, nos permite calcular en función de la distancia el número de grupos en un análisis de clúster, y también dependería mucho del tipo de distancias que usemos, entonces tal vez no es concluyente, pero pues como que ya empezamos a ver un poquito más de luz, ¿no? El siguiente análisis que me propusieron, vamos a ver cuál es. El DAPC, los análisis de discriminante. Lo propusieron bastante. Vamos a... sí, aquí está. Vamos a hacerlo. Este análisis se hace bastante rápido. Vean que aquí viene uno de los primeros problemas. Y ahorita vamos a platicar de por qué el DAPC puede tener... Perdón a todos, porque es que sí son muy grande y no lo puedo agarrar. Tal vez ustedes no lo vean. Bueno. Perdón, vamos a repetirlo. Ya, ahora sí, es que no veía completo, ¿no? Entonces, miren, esta es la varianza acumulada y pues nos dice cuántos componentes vamos a retener. Híjole, no sé, me voy a quedar ahorita con 40, ¿no? Aquí, ¿no? O sea, cuando agarro 40, me quedo como con el 70% de la varianza. Listo. ¿Cuántas funciones discriminantes nos vamos a quedar?
pues vean que prácticamente la primera explica toda la varianza. Pues vamos a quedarnos con las primeras dos y listo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, cómo sale. Entonces vean, ay, este es, sí, label, ¿verdad? Sí, label. Vamos a ponerle más pequeño porque no se ve, están demasiado grandes las etiquetas. Listo. Pues no sé, este como que no fue tan útil. Vean que pues lo que hace es que, como bueno, a priori nosotros le damos las poblaciones, ¿no? Pero además vean que pues, los separa por completo. Pues no sé, hasta aquí no se ve tan útil, ¿no? Nos dio un montón de poblaciones. El siguiente paso en este tipo de análisis pues sería utilizar la función que nos permita utilizar el número de grupos, que nos permita identificar el número de grupos. Aquí nuevamente voy a agarrar 40 componentes que están explicando el 70% de la varianza. Y entonces viene este gráfico que supuestamente nos dice pues, cuántos clusters deberíamos seleccionar, ¿no? Pues, no sé, vean, me voy a poner 9, ¿no? Se supone que en este tipo de gráficos, en el momento en que nosotros vemos un codito en donde vuelve a subir, se supone que ese es el valor que nosotros tenemos que seleccionar, pero vean que aquí, pues no sé ustedes, yo no vi nada, ¿no? Entonces, pues lo volvemos a hacer. En este caso me voy a quedar, por ejemplo, con 80 componentes y vamos a ver cómo sale este. Vean, pues con 80 componentes probablemente serían 7 grupos, ¿no? Ay, caray, a ver. Bueno, ¿qué tal que ahora? Ay, me voy a poner acá. Lo voy a volver a hacer, pero ahora me voy a quedar con 20 componentes, ¿no? Que sería como casi el 50% de la varianza. Pues le voy a decir que 8, ¿no? Entonces, este ejemplo lo hice a propósito así, para que vean la inestabilidad que puede tener este tipo de análisis. Por supuesto que este tipo de análisis tienen pruebas para detectar el número óptimo de componentes que tienes que retener, pero no es muy estable. De hecho, por ejemplo, si yo vuelvo a repetir esta función, aquí vamos a ponerle ahora sí max.n cluster, vamos a ponerle que tenga, no sé, el número máximo de clusters que puedan existir son 20, ¿no? Y le vamos a decir que nos quedamos con 40 clusters. Entonces, miren, por ejemplo, aquí, no sé cuál valor sea, a lo mejor es ¿no? Acá el 14. Ok, Oye, entonces, Jaime, dime. pregunta Viviana que qué tan aconsejable es retener tantos componentes. No es tan aconsejable, pero es que justo es al punto que voy. Ahorita voy a volver aquí, voy a volver a agarrar 40 y luego vean que hace ratito había salido 14 y ahorita salió 16. Ah, y entonces son 16 grupos. Lo voy a volver a hacer. Y me voy a volver a quedar con 40. ¿Y ahora cuánto es? Pues entre 14 y 15, pero realmente el punto más bajo está en los 17, creo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que justamente los valores son muy inestables. El DAPC trae una función para escoger el número de componentes óptimos, pero tampoco es muy estable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la hacemos, probablemente nos salga 30 y si la volvemos a hacer nos va a salir un poquito más, un poquito menos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que cuando nosotros queramos utilizar este tipo de funciones, tenemos que ser muy cuidadosos y ver que realmente tengamos resultados estables. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al menos salga lo mismo cuando seleccionamos un número de componentes. O sea, ustedes ya vieron que yo utilicé el mismo número de componentes 40 y obtuve resultados distintos. Probablemente este número no sea el óptimo, pero vean que no está siendo eficiente para mi sede de datos.
¿Qué es lo que quiero decirles? Que el método de discriminante es muy útil, pero vean que funcione para sus datos. Vean que tenga, no lo corran solo una vez, córranlo varias veces, corre muy rápido. Entonces, córranlo varias veces y vean que hay una congruencia entre los distintos resultados, porque, pues ya vieron, simplemente ahorita pues salieron cosas distintas, ¿no? En este caso voy a seleccionar, según las pruebas que hice, me salió que el número óptimo de componentes era 32. Vamos a ver cuántos clústeres salen. Miren, el problema aquí es que no hay una resolución. Entonces, bueno, voy a ponerle, bueno, me habían salido 13 componentes en algún momento. A ver, lo voy a volver a hacer. 32. Válgame. Pues no, no sé. Ahí sí, vean. Pero bueno, esto suele pasar con el análisis de discriminante. Entonces, nuevamente, es un análisis muy útil, sobre todo porque es muy eficiente, permite entonces trabajar con, ay, perdón, es que esta cosa, ahí está, ya moví. Permite trabajar con una gran cantidad de datos, pero nuevamente, este tipo de análisis sí tómenlo también en la categoría de análisis exploratorios. Si ustedes quieren tomarlo para tomar una decisión acerca del número de clústeres, adelante, pero sean muy cuidadosos con el número de componentes y con el método que seleccionen para escoger el número de componentes. Aquí ya se los mostré. No es que tengamos algo personal en contra de este análisis, pero vean que sí es muy inestable. Creo que dije inestable ya muchas veces, pero para que se acuerden. Ay, sí. Entonces, con cuidado si lo van a usar. Entonces, al menos ahorita, ¿cuántos? A ver, la última corrida, ahí va, con los 32 que me salió según la prueba. No, bueno, úchale. A ver, vamos a usar, mira, vamos a hacer lo que no se debe de hacer. Voy a reducir mucho el número de componentes. Le voy a poner 20. Y entonces, qué lata. No, no está, ahora sí, no está funcionando. Pero vean, entonces no nos está dando una solución. Le voy a poner pues no sé qué ponerle. A ver, vamos a ponerle 35, los 32 que supuestamente eran los óptimos. Aquí más o menos, miren, aquí ya. No, no es cierto. Pero le voy a poner 15. Listo. Y entonces ya en el caso de que hubieran salido bien el número de poblaciones, pues ya aquí volvemos a correr el comando. Ahí. Pero, perdón, me equivoqué. Y aquí ya le podemos incorporar el número de grupos. Pero bueno, aquí, híjole, pues no sé qué vaya a salir. Salió 14, creo, ya no sé. Los 32. 2. Listo. No, vamos a ver cómo quedó. Ya ni quiero ver cómo quedó. Quedó bien raro. Muy bien, ahí está, ¿no? Creo que quedó igual, de hecho. Ah, miren, 14 es el número de localidades, quedó exactamente igual que quedamos como al principio, pero bueno, ahí está el análisis. Lo voy a salvar. Save, no, aquí, perdón. Save plot. Y vamos a ponerle dapc.png, ¿no? Para tenerlo en nuestro análisis. Ahí está. Listo. DAPC. Bueno, ahí está, ¿no? De hecho, aquí funciona bastante bien porque, bueno, nos da información porque ya viene por localidad. Entonces, sirve para complementar lo que salió, por ejemplo, en el componente principal. Vean que aquí entonces tenemos lo que son las localidades, porque también calcula que es como una especie de centroide. Entonces, ya también es un poquito más útil porque también nos permite ver cuáles son los grupos y cuáles son las localidades que se encuentran más cercanas, ¿no? Por ejemplo, aquí ya tenemos que estas 3 se parecen. Vamos a ponerle una vez el mapita. Aquí. Listo. Listo, ¿no? Entonces, según esto, estas se parecen un montón. Ajá, entonces tendríamos casi un grupo de este lado. Tenemos como un grupo central, más o menos, y 3, que está acá, ¿no? Más o menos. Ahí está. Entonces, no fue tiempo perdido. Nos da entonces nuevamente más información, ¿no? Vamos a ver aquí.
Paso 6, bueno, le puse pasos, no es que sean pasos, realmente son sugerencias. Prueba de Mantel, ok. Entonces me dijeron también, bueno, ¿por qué no hacemos una prueba de Mantel? Las pruebas de Mantel son también, son muy criticadas por aquello de que por qué entonces debe de, en principio, por qué debe de sujetarse a un modelo lineal. Realmente la prueba de Mantel es pensada para modelos lineares. Y finalmente tiene muchos sesgos, pero es una prueba que yo creo que por lo sencilla que es, nos puede dar también mucha información acerca de cómo se está comportando la diversidad y cómo se distribuye. Entonces, nuevamente, yo la prueba de Mantel también la metería no en estas pruebas conclusivas, pero sí exploratorias, como de cajón. Eso siempre lo tenemos que hacer, porque finalmente nos va a dar una imagen del comportamiento de la diversidad genética en función de la distancia geográfica. Entonces, lo primero que voy a hacer es, vean, aquí hice un gráfico de la distancia euclidiana, nuevamente, esta es la distancia euclidiana de los, es este de acá, de los dos primeros componentes principales del análisis de componente principal, de los individuos, pues. Y aquí hice un gráfico de los las distancias euclidianas de las coordenadas geográficas. Aquí, por supuesto, podríamos usar distancias geográficas, pero en este caso me fui a lo más sencillo. Entonces, distancia euclidiana versus distancia euclidiana. Un gráfico. Entonces, miren. La distancia, distancia genética, distancia geográfica. Se ve un patrón, ¿no? Se ve claramente entonces que lo que está más cerca probablemente sea más parecido. Aquí también hay un sesgo por el número de muestras que tenemos dentro de la población, pero me parece que sí se ve claro que lo que está más cerca se parece genéticamente más a comparación de lo que está más lejano, ¿no? Este nada más es el gráfico. Entonces, otra vez, bueno, esto también nos da entonces una idea. La distancia geográfica sí está jugando un papel en la estructura. Eso está padre, ¿no? Y vean que es una prueba muy sencilla, nuevamente no es concluyente, no podemos reducir todos los resultados con una prueba de Mantel, pero es bastante útil. Y ahora sí, bueno, voy a hacer la prueba de Mantel porque lo único que hice fue el gráfico, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestro valor de P, si es si es significativa. Bueno, aquí tendría que meterle más réplicas. No lo voy a hacer más complicado, ¿no? Nada más que sí es significativo y sí nos está entonces indicando que hay una correlación entre la matriz de distancias euclidianas, geográficas y genéticas. Entonces está padre. Tenemos otra información también útil. Aquí voy a salvar también este plot. Y se va a llamar mantel.png. Listo. Aquí. Bien. Y lo vamos a poner acá. Aquí está mantel. Listo. Miren qué bonito. Aquí vamos a hacerlo un poquito más chiquito para que nos quepa todo, ¿no? Listo. Aquí vamos a poner también nuestro mapita coqueto. Listo. Ya está presentación como para candidatura, ¿no? ¿No, verdad? Creo que no. No sé, tal vez. Listo, ¿no? Entonces ya vimos, hay algo así que podremos llamar como aislamiento por distancia. Aquí pondremos el valor de P con letritas, ¿no? Y el valor de R, pero ahorita no lo voy a poner. Muy bien. El siguiente análisis que me propusieron fue un análisis espacial, de PSA espacial. Estos análisis también, a mí en lo personal me gustan mucho. Tienen el mismo problema que los PCAs. A veces es difícil darle un sustento propiamente estadístico a los resultados. A veces es mucho de percepción e interpretación de lo que se ve en los gráficos. Vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo y vamos a ver qué es lo que nos sugiere. Entonces, para los análisis espaciales, en este caso el de componentes principales, espacial, viene un manual muy bueno en ADGNet. Yo solamente les voy a pasar los comandos. Echen un ojito, está bastante bien. Lo primero que tenemos que hacer es que, algo que me gusta de este análisis es que es a nivel individual. Y el único problema es que dos individuos no pueden tener el mismo registro geográfico.
Entonces, lo que podemos hacer es meterle un poquito de ruido a las coordenadas geográficas para que sean distintas, porque finalmente, aunque dos individuos tengan el mismo registro geográfico porque pertenecen a la misma localidad, no quiere decir que estaban exactamente en el mismo lugar, no quiere decir que estaban uno encimado con el otro. Pues no. Entonces, meterle un poco de ruido a las coordenadas realmente no afecta el análisis y es necesario para poder hacer los análisis espaciales. Lo siguiente que tenemos que hacer, que bueno, esto es opcional, pero para que sea más rápido, en nuestro objeto genin, que generamos en algún momento, debimos de haber generado en algún momento, metemos estas coordenadas que tienen este jitter o este ruido al azar y corremos el algoritmo. Aquí esto está bonito porque nos va a pedir entonces un tipo de conexión. Esto está padre porque voy a cerrar esta. En función de este tipo de conexión es cómo se van a estimar las distancias y cómo este factor que representa las distancias geográficas entre las localidades y los individuos va a ser el efecto que va a tener esta matriz con respecto a la matriz de distancias genéticas. No sé qué dije, pero ahorita lo vamos a ver. Vamos a ver las matrices de conexión. Vean, tenemos varias opciones. Uy, me dijo que no metí el ruido aleatorio. Ok. Bueno, a ver, aquí está. Labels.cradi. Vamos a ver cuáles son. Es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pues sí son estas. A ver, vamos a ver. Ajá. Listo. La 1. Ok, aquí está, no sé, aquí se me... Entonces, este es el gráfico de conexión. Cada una de estas bolitas es una población. Esta es la gráfico del UNAI. Sí. Es bastante interesante la manera en cómo lo hace. Se basa primero en polígonos y luego en función de los polígonos y la distancia que hay intermedia entre dos puntos, tira una línea y entonces la distancia intermedia se empiezan a armar entonces lo que son los polígonos en función de esto. Vean que este modelo asume que todas las poblaciones pueden tener contacto, las poblaciones contiguas pueden tener algún tipo de contacto genético entre ellas, ¿no? Quiere decir que puede haber contacto entre esta que está muy lejana y esta, en el caso de este modelo. Funciona muy bien cuando nosotros tenemos distribuciones que no están, por ejemplo, que no son una línea o que no son un transecto, sino que están muy dispersas. Este tipo de gráficos funciona bien. También, por ejemplo, podemos utilizar uno más sencillo, como es el de Gabriel. El de Gabriel lo que hace es hacer la conexión entre las localidades más cercanas. Entonces, vean, aquí está. Obviamente esto va a depender también de nuestro modelo. Nosotros podemos meter un gráfico más complicado en función, por ejemplo, si sabemos que esta jamás podría tener contacto con la que está aquí. Entonces nosotros podemos meter todo ese tipo de información. Por lo pronto nos vamos a quedar con este que es el de Gabriel. Y bueno, hacemos el análisis. Este análisis tiene, bueno, esas ventajas que podemos tal vez incorporar información que a lo mejor no, pues a lo mejor tenemos, ¿no? Sobre todo si hay como algún tipo de barrera, algún tipo de aislamiento, ¿no? Entonces, aquí está. Y ahí voy. Ahí va, vamos. Apúrale. Pobre de mi compu, ¿eh? Si le hicieron sudar, ahora sí. Ahí está, ¿no? ¿Cuántos ejes vamos a retener? Nuevamente, pues vamos a retener 2. Lean, bueno, si les interesa hacer este análisis, lean el manual. Esto lo que representa es la varianza de los componentes, pero el que está en este sentido es la varianza que explica la estructura global, es decir, las diferencias que hay entre las localidades, las diferencias a grandes distancias. Y esto es lo que explica las diferencias a nivel local, es decir, lo que tenemos dentro de las localidades a distancias más cortas. Entonces, aquí se ve claramente que la estructura, en este caso, está dada
a nivel global. ¿Qué quiere decir a nivel global? Que entonces está dado por las diferencias que hay entre las localidades, en función de la geografía, por supuesto, y no es tan influyente a nivel local, en función de la geografía, por supuesto. Esto también es interesante. Hay una prueba que se puede hacer estadística para corroborar esto. No lo voy a hacer porque sí se tarda un montón. Entonces, pues vamos a ver qué salió. Aquí está. Y vean, este es el plot, esta es la distribución geográfica de las muestras. Aquí está bonito porque le pone entonces, en función del valor de este componente, pone un color. Entre más distintos sean los colores, más distintas son las localidades. De hecho, si ven aquí, pues hay como varios puntos sobrelapados porque es a nivel individual. Nosotros podemos hacer este mismo gráfico, pero lo podemos hacer, vamos a hacerlo, pero vamos a meterlo dentro de un mapa para que se vea un poco más claro. Entonces, aquí lo que voy a hacer, este mapa creo que ya lo deben de tener, de hecho. Miren, aquí está. Listo, a ver cómo quedó. Ajá. Entonces, miren, estas son las muestras y aquí pues se ve un patrón un poquito más allá, ¿no? Vean que tenemos que estas que están acá se parecen más, estas son como más moraditas, estas son verdes y este es como, ajá, es azul, sí es otro color, ¿no? Entonces, vamos a salvarlo, spca.png. Entonces, está coqueto, ¿no? Está bonito este análisis. A mí en lo personal me cuesta luego un poco de trabajo en mi mente decir, bueno, este gris es más verde con respecto que cuando hagan esto, a lo mejor sería buena idea utilizar, bueno, yo utilizo cuando hago este tipo de análisis temperaturas de color porque, pues no sé, el morado es más parecido al rosa que el verde. No sé, perdón, ya estoy divagando, es que me confunden luego los colores así. Pero, bueno, tenemos entonces nuestro resultado. Vamos a, ay, no es cierto, no era esto, era esto. Vamos entonces a cargar nuestro SPCA. Listo. Vamos a hacerlo más chiquito. Coqueto, coqueto, ¿no? Entonces, listo. Aquí está. Voy a borrar esta que está además. Listo. Entonces, vean, aquí está la distribución de las muestras otra vez. Lo que voy a hacer aquí es copiar entonces también este arbolito y lo voy a poner aquí para que veamos también, podamos ver también qué es lo que sale. Entonces, vean, aquí se ve este grupo que corresponde a este que está acá, este grupo que corresponde precisamente a estas que son centrales, estos que, lo voy a volver a hacer grande porque ya no veo bien, perdón, yo sí tengo como algún grado de ¿cómo se llama? De blind colorness, ahí está. Sí, ahí está. Vean, entonces, ahora sí, pues corresponde entonces a estas dos de acá, que, bueno, créanme, bueno, no ven nada, pero créanme que corresponden a estas que están aquí, ajá, mientras que estas tres verdes corresponden entonces a la que están acá. Entonces, está bonito porque vean que es realmente la misma información, todo se basa en algún tipo de distancia o de diferencias que hay entre los individuos, pero unos incorporan otro tipo de datos. En este caso se está incorporando la distancia geográfica, bueno, la distribución geográfica más que distancia en función de una red de conexión, pero nos ayuda para poder decidir cuántos grupos y cuáles grupos nosotros podemos definir. Y, por ejemplo, una de las cosas que dijo también Julián la clase pasada es que nosotros podemos entonces integrar a este tipo de análisis, pues la distribución geográfica, porque algo que también dijo Julián la vez pasada es que si habría alguna manera de incorporar con esto variables, por ejemplo, ambientales, sobre todo si nosotros queremos saber cosas de elección, pues también tendríamos que ver si hay como una respuesta ambiental, una respuesta a alguna variable ambiental, ¿no? Y entonces, pues justo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos estas que están acá, que sí es un ambiente distinto, estas que están acá, que también es distinto, y estas que están acá, ¿no? Entonces, vean que esto nos permite como
tener una agrupación de las muestras. Bueno, les voy a platicar muy rápido. Hice el GeneLand, que ese me lo sugirieron casi todos. El problema del GeneLand, y para que sí me crean, es que lo corrí, pero yo supuse que como es también es un análisis que utiliza la geografía, yo pensé que no me iban a salir más de 5 poblaciones. ¿Y que creen que me salieron más de? Bueno, no sé cuántas salieron, miren, aquí está el resultado, pero el resultado chocó en el 5, quiere decir que debía haberlo corrido con más poblaciones, y se tarda bastante en correr porque son un montón de SNPs. No se tarda tanto, pero pues no me dio tiempo de correrlo entonces, pero sí lo corrí. Y lo malo, pues es que como no terminó de correr como debiera, pues los resultados no son tampoco tan concluyentes, ¿no? Entonces esto también queda en misterio, pero bueno, aquí está el gráfico que saca, que también no me dio tiempo de editarlo, se ve bastante feo, pero algo que más o menos se ve es que estos que están acá es la población que está, más bien estas dos que están acá, no se alcanzan a ver los puntos, pero créanme que están aquí. Luego tenemos una estructura con esta que está aquí solita. Luego tenemos en el centro también una estructura. Quiere decir que GeneLand lo que hizo fue encontrar como grupos geográficos que corresponden a esto que sería el un grupito chiquito central, pero este grupo central lo divide realmente en 3 y divide en 2 que se encuentra del lado izquierdo, no al oeste. Entonces, hasta ahí está. No sé ustedes, pero yo me quedaría con una conclusión parecida a esto, ¿no? La manera entonces como nosotros, acuérdense que el objetivo, más allá de encontrar el valor perfecto de estructura, nosotros lo que buscamos es explorar nuestros datos para encontrar el valor, la agrupación que tenga un sentido biológico y que nos ayude a responder entonces nuestra pregunta en cuestión. Entonces, pues no sé, ya hice todas las sugerencias que me dijeron. Bueno, faltaría hacer la AMOVA, pero aquí había un detalle interesante, que la AMOVA, como nosotros tenemos, acuérdense que tenemos poblaciones con un solo individuo, ajá, entonces el problema de la AMOVA es que, acuérdense que lo hace a niveles jerárquicos. Cuando nosotros tenemos entonces, podemos tener nivel individual y nivel jerarquía, nivel en este caso localidad, tenemos 2 niveles que supuestamente son jerárquicos, pero contienen el mismo valor, es decir, 1, porque hay un individuo y una localidad que tiene a ese mismo individuo. Entonces en R, cuando haces una MOVA de ese estilo, te saca un error. Otros algoritmos lo que hacen es sacarte varianza negativa explicada. Entonces tengan cuidado también, debería de salir un error, pero no, luego sale varianza negativa explicada, y muchas veces es por esto, ¿no? Porque está mal hecha la jerarquía al momento de hacer la AMOVA. Y, sí me pusieron a trabajar, chicos, chicas y chiques. Estoy muy contento que haya tenido tanto trabajo y que todavía tengo tanta tarea. Pero no sé ustedes, a mí me gustó esta hipótesis. Entonces tenemos un grupo en el norte, en el noroeste, noroeste, suroeste, digamos, un grupo central, un grupo este, digamos, ¿no? Que se puede ver aquí, se puede ver acá, y nosotros podemos agruparlo. Ay, no me digan que no lo puse. No, no lo puse, pero bueno, ay, qué bárbaro, ahorita se los enseño. Ay, no lo puse. Bueno, se los voy a enseñar. Porque, pues para que vean cómo quedó al final. Desgraciadamente no les voy a poder pasar los datos porque yo tenía la idea de que estos datos iban ya a estar en el bioarx para esta clase, pero no he acabado, he tenido trabajo y cosas y clases que preparar. Pero miren, algo así quedó. Entonces, aquí tenemos, según este análisis y cambiando entonces la barra de estos, pues los colores grises con no sé qué, le puse este colorcito, miren, se ve más coqueto. Entonces, vean el tipo de agrupación que nosotros podemos hacer. Por ejemplo, tenemos aquí un grupo que corresponde al este, que son estos dos. El color aquí corresponde al, más o menos, bueno, de hecho sí debe de ser igual al color de este eje, que es el del PCA espacial. Entonces vean que tenemos en el este, ajá,
tenemos un grupo central que tiene mucha mezcla, pero podemos juntarlo como un grupo espacial. Tenemos el suroeste, que estos son los que se encuentran más o menos aislados y que se encuentran más o menos puros. Tenemos estos que también tienen un poquito tal vez de flujo o finalmente son componentes que pueden tener un componente de historia ancestral, pero se agrupan, ¿no? Entonces son estos tres. Entonces, aquí está, con sus sugerencias y con lo que nosotros vimos y con todo lo que ustedes dijeron, pues llegamos a una conclusión o finalmente a una manera de organizar nuestros datos que ya les puedo contar que esto tiene sentido ambiental. Además, nosotros si sacamos las variables climáticas, sí corresponde una agrupación del clima y de las variables ambientales con esta agrupación genética. Entonces, con esto nosotros podemos ir y analizar nuestros datos, ya se pueda de selección y lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, muchas gracias. Creo que entre todos, todas, todes, logramos, pues yo digo que solucionar más o menos este problema de la estructura. Entonces, bueno, acuérdense lo que vimos la clase pasada, ¿no? Esta conclusión a la cual llega John Bard, o esta sugerencia que nos dice, es que realmente no debemos de tener esta obsesión por encontrar el número perfecto de K, porque probablemente no exista o no tenga realmente un sentido, ¿no? Acuérdense que lo que estamos haciendo es un modelo que nos permita describir lo que está pasando allá afuera y que finalmente estos modelos o estas agrupaciones tienen algún sentido si reflejan la biología de nuestros organismos y en este caso si tienen alguna relación con la pregunta que nosotros estamos haciéndonos. En este caso queremos ver adaptación a condiciones locales. Entonces, esta agrupación debe de tener algún sentido justamente con este ambiente al cual estamos buscando esta adaptación. ¿Okay? Entonces, otra vez, pues muchas gracias a todos por sus contribuciones. Sí voy a hacer todo lo que me dijeron, pero me va a tardar un ratito porque hay unos análisis que sí me dan muchas ganas de hacer, pero no me da tampoco la vida. Y pues eso, ¿no? Entonces llévense a casa esta idea, ¿no? No obsesionarnos por el número exacto de K. Y siempre es útil poner, por ejemplo, varios valores de K, utilizar varios métodos para explorar, etcétera. Y listo. Uf, ya me cansé. Entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario más. Aquí había uno. ¿Qué tan aconsejable es retener tantos componentes? Ah, bueno, este es el que ya habíamos. Sí, con respecto al DAPC, creo que ya vieron que es, Mm. no sé cómo llamarlo. Sí, creo que Hay que tomarlo el con cuidado. corolario de todo esto, Jaime, es que la naturaleza es compleja, las poblaciones son complejas, los genomas son complejos y como que todos los análisis funcionarían muy bien si los datos fueran muy sencillos y todo se ajustara perfecto a los modelos. Y como la vida es complicada, pues lo que estamos obteniendo son distintas como instantáneas, análisis, tratar de forzar los datos a unos patrones de evolución y lo que eventualmente queremos encontrar es eso, ¿no? Y por eso, pues yo creo que es muy poderoso lo que Jaime nos estaba diciendo, ¿no? Explorar los datos, tratar de entender los datos, pero con un espíritu, yo creo que de tratar de entender los datos, porque luego lo que veo que los alumnos lo que quieren es que les salgan unos análisis bien bonitos, ¿no? Y unas figuras muy sencillas o algo. No, eso no es lo que queremos. Lo que queremos es tratar de capturar algo muy complejo y a la mejor de estas exploraciones, no sé cómo lo veas, Jaime, pero proponer escenarios y obtener o más información o hacer análisis a la mejor explícitos ya utilizando métodos como de coalescencia, ¿no? Lo que creo es que pasó esto, 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 y entonces vamos a ver estas ideas de flujo génico, estas ideas de adaptación local, etcétera, ¿no? Y el problema es ese, que la naturaleza es muy compleja y nuestros modelos, aunque nos suenen muy complicados de todo lo que iba picando Jaime y moviéndose, bueno, pues es que la talacha es complicada, pero realmente son modelos que simplifican un proceso evolutivo muy complejo, donde tenemos pues no solo diferenciación por deriva génica, sino
adaptaciones locales, patrones de flujo génico que además pueden ir cambiando en el tiempo y otras relaciones complejas de estructura, ¿no? Pero no sé qué piensen. Entonces, como que el problema es ese, que estamos enfrente de algo muy complejo, con un montón de herramientas que luego pues, ni los que las propusieron luego entienden del todo qué están haciendo, ¿no? Como que muchos son métodos estadísticos que pues, te cuentan una historia, pero en realidad el proceso evolutivo que dio origen a los datos puede ser muy complejo. Y, pues ya, eso es lo que yo quería decir. Pues listo, entonces esto que hicimos en clase, se los voy a mandar, todo esto, para que ustedes puedan hacer todo eso, todo lo que hicimos desde las FCTs, pues, hasta bueno, el GenLand, pues, es de interfaz gráfica, entonces más bien ahí, nada más le tienen que picar, pero bueno, de todos modos ahí les puse el paquete, que es un paquete de R. Y entonces ustedes van a poder hacer absolutamente todo lo que vimos ahorita, todo lo que hicimos en las dos clases, lo van a poder hacer con sus datos. No para que digan, ay, es que este es el resultado, pero sí para que ustedes puedan explorarlos y encontrar pues, alguna respuesta, algún patrón. Y dice Karen que gracias, de nada, pues un gusto. Entonces, ya me cansé, no sé si sigues Anastasia, si te da tiempo, una disculpa que me comí, yo nada más quería tardarme media hora y por alguna razón me tardé 1 hora con 7 minutos, perdón. No, está bien, porque si ya vimos el problema de la estructura, es que está complejo, el problema de migración es más complejo aún, es muy complicado estimar la migración y hay muchos métodos también y pues vamos a ver así unos pocos, pero incluso vamos a ver un método que podría funcionar con los datos de Jaime, entonces a ver qué ondas. Entonces voy a compartir. Esto. Ok. Entonces, vamos a ver el siguiente tema, que es el flujo genético y aislamiento de las poblaciones. Y como ya vimos, bueno, todas las especies están divididas en un mundo de poblaciones pequeñas, en subpoblaciones, que algunas están aisladas, otras están conectadas, menos conectadas, que diversidad genética, el número de individuos también, todo se difiere. Entonces aquí vamos a ver qué es la migración, qué es el movimiento de los individuos entre poblaciones. Sin embargo, lo que más nos interesa es el flujo de genes. Es cuando los individuos no solamente llegan a moverse entre las poblaciones, sino cuando aportan sus genes al digamos, el pool genético de las poblaciones receptoras, donde el nuevo genoma que viene gradualmente se va a hacer partido en los pedacitos. Algunos pedacitos se van a perder, algunos se van a incorporarse. Y bueno, tenemos también que es la diferencia entre migración y dispersión, que dispersión está al tiempo ecológico, cuando podemos ver cómo se mueven los individuos entre las poblaciones, podemos marcarlos y ver qué tanto se mueven, qué tan lejos se mueven, cuáles de ellos se mueven, mientras que la migración se estudia a la escala evolutiva, cuando estamos viendo los patrones de movimiento pasados, utilizando la información genética. Y bueno, ¿por qué es importante estudiar la migración? Primero, porque la migración va a mantener las poblaciones unidas, va a limitar la divergencia genética entre esas poblaciones y también lo que va a hacer es mover alelos en el espacio. Y bueno, con los datos genómicos ahora, y más en los casos de la especie modelo, por ejemplo, como en los humanos, se puede ver cosas bien padres, porque, por ejemplo, aquí podemos ver es el movimiento de los haplotipos de cromosoma Y. Y si podemos reconstruir las historias, qué es lo que pasaba, cuáles individuos se movieron, a dónde, cómo se mezclaron después, cómo están divididas las ancestrías. Podemos entender incluso algo sobre nosotros, de ver en qué parte del mundo estamos y pues de dónde vinimos, cómo estamos relacionados con otros grupos de los humanos. Y bueno, ya vimos todas estas fuerzas evolutivas y vimos que la verdad que no actúan
por sí solas. Entonces, el flujo genético va a tender a homogeneizar las frecuencias alélicas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si el flujo genético se va a interactuar con la selección? Entonces, sin migración, sin flujo de genes, la selección haría que los alelos que tienen mayor aptitud se van a fijar o los alelos que tienen menor aptitud se van a desaparecer. Entonces, sin la selección o sin la deriva, el flujo de genes haría que las frecuencias alélicas serían iguales en todas las partes, en todas las poblaciones. Entonces, cuando hay una interacción entre el flujo genético y la selección, lo que vamos a ligar a los clines, que son, por ejemplo, lo que estamos observando con la prueba de Mantel, que hay como una relación entre la distancia genética o otros compromisos espaciales. Entonces, la selección va a llevar a una adaptación local al entorno local. Entonces, los genotipos diferentes se van a ser favorecidos en diferentes entornos, mientras que el flujo de genes va a ser como una fuerza contraria que va a tratar de homogeneizar o evitar la especiación. Entonces, lo que vamos a observar es un cline que podría ser muy superficial, que no es tan fuerte, o se va a hacer el fuerte. ¿Y de qué va a depender esto? Va a depender de qué tan fuerte es la selección o qué tantos migrantes hay entre las poblaciones. Otra posibilidad es que cuando se forman los clines, se no forman como los patches, como los grupos dentro del hábitat, grupos de grupos genéticos. Por ejemplo, que es en el caso de esos ratones famosos que vienen en todos los libros de texto, que hay un locus que determina el color de esos ratones, que sean oscuros o que sean claros, y también hay como diferentes patches que son los hábitats más claros que de arena o más como volcánicos que son negros. Entonces los ratones tienen ventaja adaptativa de ser más claros en la arena o ser más oscuros en los suelos volcánicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa si en una población, por ejemplo, tenemos una población de ratones que son claros, pero que están en suelo volcánico? Entonces, se aparece un alelo que da al ratón una ventaja. Es una ventaja pues, que no se ve porque es el color oscuro. Entonces, si la selección es más grande que la migración, el alelo se va a fijar. Sin embargo, si la selección no es tan fuerte que la migración, pues el alelo se va a disminuir la frecuencia y probablemente se va a perder. Entonces aquí hay un ejemplo de una hierba, un pasto, que tiene dos tipos de suelo, que por un lado tenemos en el suelo de oeste está favorecido el alelo A1, mientras que en el este está favorecido el alelo A2. Entonces, sin migración, el alelo A1 se fijará en todas las partes del oeste y aquí habrá un límite, mientras que en otra parte, en el este, se va a fijar el alelo A2. Sin embargo, si hay flujo genético, los alelos van a migrar, los individuos pues van a migrar, van a traer esos alelos que no son favorecidos, y lo que va a formar aquí en la frontera el cline. Entonces este cline se pueden ver que va a depender de ese que es la fuerza de selección y esto que es los migrantes. Entonces, y dependiendo de esas características, vamos a ver qué tan fuerte es el cline. Bueno, puede ser el abrupto, que aquí, pues todos con alelo A2, que son todos homozigotos para alelo A2, y aquí en todos homozigotos para alelo A1, o vamos a tener un cline que van a estar cambiando la frecuencia alélica dependiendo de la distancia que hay de esa diferencia pues del suelo. Y bueno, en este sentido tenemos el aislamiento reproductivo, que también es un balance entre flujo de genes y la selección. Por ejemplo, si tenemos el aislamiento previo del apareamiento, que es, por ejemplo, no sé, las canciones que cantan las aves, las hembras eligen los machos basándose en el tipo de canción que canta, va a inhibir el flujo de genes. Mientras si tenemos aislamiento de postapareamiento, aquí tenemos el problema si los genes
que si migraron se van a o no sobrevivir en un nuevo entorno genético. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una población grande, digamos una población de continente, que el alelo A1 tiene la frecuencia alta de 0.9, y después tenemos una población, pues podría ser en una isla, que recibe los migrantes de la población de continente. Sin embargo, hay una cuestión aquí ecológica donde aparece el alelo 2, que una mutación introduzca el alelo 2 y que tiene mayor aptitud. Entonces, la aptitud va a ser para individuos homocigotos de A1 es de 1, mientras para individuos que son heterocigotos, que es 1 más S, que es la fuerza de selección, y para los individuos que son homocigotos para el alelo A2 son 1 más 2S. Y entonces es el parecido a lo que vimos anteriormente. Si la migración es más baja que la selección, entonces el alelo A2 va a ser fijo, porque la selección es tan fuerte que elimina a los migrantes y eleva la fijación al alelo. Entonces, pero a la medida que crece el número de los migrantes en relación con la selección, entonces el alelo adaptado localmente disminuye su frecuencia hasta que se puede desaparecer. Ese proceso se llama el gene swamping, que no sé cómo, no encontré buena traducción en inglés o en español, pero entonces, aunque tenemos un alelo que tiene una ventaja adaptativa, si tenemos la población que aporta a los migrantes, una población muy grande, muchos migrantes, podemos perder la ventaja. ¿Y qué entonces pasa con la deriva? Bueno, la deriva, como la selección también, puede llevar a diferencias entre las poblaciones, pero es un proceso diferente. Entonces, sin migración, la deriva va a fijar o llevar a pérdida algunos alelos. Entonces, sin migración vamos a tener el FST de 1, entonces que las frecuencias alélicas son totalmente distintas en las poblaciones que estamos utilizando. Sin embargo, en el caso de deriva, unos muy pocos migrantes va a ser suficientes para que las poblaciones no se separen y que sean más parecidas. Por ejemplo, si tenemos una tasa de migración de 0.5 y el número de efectivos de los individuos en 100, aquí es importante que el número de individuos, el tamaño efectivo de 100, no significa que nuestra población tiene 100 individuos, sino que son los individuos que ya vimos que se aportan realmente a la reproducción. Entonces podríamos tener ahí miles de individuos, pero el tamaño efectivo es más bajo, es de 100, entonces el FST va a ser de 0.004. Entonces la verdad que con la deriva, unos cuantos individuos ya va a ser suficiente para que no haya diferenciación tan grande. Y bueno, con el tiempo, el FST puede llegar a un equilibrio entre la deriva y la migración. Entonces vamos en esta fórmula que también es de Wright, y lo que es interesante de esta fórmula que si sabemos el FST, pues lo que podemos estimar es la tasa de migración. Entonces, a partir de esa fórmula, lo que se concluye Wright, que si la población es pequeña o la migración es muy rara, entonces la deriva se va a hacer más fuerte que el flujo de genes. Entonces el FST va a ser grande, va a tender hacia 1. Y de manera contraria, si la población muy grande o si la migración es común, si hay muchos migrantes que están intercambiándose, entonces FST va a ir hacia el 0, entonces vamos a tener una como población homogénea. Entonces, hay diferentes modelos de migración que algunos son muy simples, por ejemplo, como la migración unidireccional, que ya vimos que tenemos una población grande, digamos, del continente, que provee a muchos migrantes a una población satélite que puede ser la isla. Y aquí es interesante que si vienen los migrantes de la población grande a la chiquita, de la población pequeña, no hay intercambio, es como unidireccional. Otro modelo es el modelo de islas, cuando todas las poblaciones pueden mandar o recibir los migrantes,
con cualquier otra población. Entonces aquí es como una, digamos, una especie donde panmixe, donde todos se mezclan entre todos. Mientras que un modelo que es como más real, que se llama de trampolín o stepping stone, donde las migraciones están restringidas a las poblaciones adyacentes. Entonces, si tenemos que esta población de acá se intercambia a los migrantes con la siguiente, pero ya no se intercambia con los migrantes con las poblaciones que están más lejos. Entonces, de aquí ya podemos pensar que hay un como aislamiento por distancia. Si esas poblaciones están más lejos, entonces pues hay menos migrantes. Pero también puede ser un ejemplo de 2 dimensiones, donde las poblaciones de la esquina se intercambian con las poblaciones que están cerca, pero hay mucho menos intercambio de flujo genético con las poblaciones que están en los extremos. Y bueno, entonces el modelo más simple. Entonces en esta hay una gran población continental con una pequeña población de insular, y las frecuencias de los alelos, el PX y PI respectivamente. Y entonces durante cada generación hay una fracción de los individuos que se migran de esta población grande a la población chiquita. Entonces la composición de los individuos de la isla se va a hacer la fracción de individuos que llegan de esta población grande, que es el M, y la fracción de los individuos que ya estaban en la isla, que es el 1 menos M. Entonces, con el tiempo, lo que va a suceder que la población de satélite, que es la población chiquita, se va a hacer similar a la población fundadora. Entonces, la velocidad con la que se van a homogeneizar las frecuencias alélicas se va a depender de cuántos individuos migran de la población que manda a los migrantes, y también de la frecuencia inicial de los alelos, de qué frecuencia tenemos el PI. Y aquí lo que es interesante es que las mutaciones que van a surgir en esta población chiquita no van a pasar a esta población grande. Entonces es probable que incluso la diversidad va a ser más grande aquí que aquí, porque todo lo que aparece acá no llega a la población grande. Entonces, el modelo de islas, que es el modelo más complejo, hay varias poblaciones dispersas en el espacio y todas las poblaciones están conectadas a través de una tasa de migración constante entre ellas. Y entonces, si hay un alelo que surge en una de las poblaciones, a través de la migración, puede dispersarse a cualquier de otras de las poblaciones en una sola generación. Entonces, y la probabilidad de esto va a estar determinada por la tasa de migración. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el gráfico con la frecuencia de los alelos, que son 5 poblaciones, que su frecuencia alélica va desde 0 hasta el 1, que tenemos aquí el tiempo en las generaciones de 0 a 50, y tenemos una tasa de migración de 0.1, que son 10%. Entonces, ya después de 30 generaciones, vamos a alegar que todas estas 5 poblaciones tienen la frecuencia de este alelo de 0.5. De 1, llegamos a 0.5 solamente en menos de 30 generaciones. Entonces, el siguiente modelo es el modelo de trampolín o de stepping stone, que es el modelo un poquito más complejo, que toma en consideración la distribución espacial, que ya sabemos que es muy difícil que tenemos las poblaciones que están distribuidas y que están conectadas una con otra, sino, pues como vimos ahora con el ejemplo de Jaime, que algunas poblaciones están más conectadas con otras y que hay diferencia en la distancia, en diferencia entonces en las migrantes. Entonces, para cualquier población a lo largo de este continuo, la frecuencia de los alelos en la siguiente generación va a depender de tasa de migración y también de la frecuencia en la generación actual de este alelo de interés. Entonces, si recuerdan que vimos un ejemplo que nos mostró Jaime en las primeras clases, donde podíamos como que modelar qué es lo que pasa, cómo cambia la frecuencia alélica si estamos viendo diferentes fuerzas evolutivas. Por ejemplo, si tenemos la selección, si tenemos
mutación, si tenemos migración. Entonces, aquí tenemos algo parecido. Entonces, quiero mostrarles lo que vimos ahora de los modelos de las islas y también del trampolín de Stepping Stone. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se cambia la frecuencia de los alelos? Entonces, primero vamos a ver el modelo de islas, donde todas las poblaciones intercambian migrantes a la misma tasa de migración y todos están conectadas. Entonces, tenemos el M, que es la proporción de los migrantes por generación. Entonces, en este caso, 1 menos M es el número, la proporción de los individuos que son nativos, que están en la población, que están recibiendo los migrantes. Y entonces tenemos la frecuencia alélica de un gen X, que va a ser Q0 en la población nativa. Y QM va a ser la frecuencia del mismo alelo en la población migrante. Entonces, la frecuencia alélica, después de una generación en nuestra población de interés, se va a cambiar de manera siguiente. Entonces, tenemos Q1, que es la frecuencia, nueva frecuencia alélica después de migración, va a ser igual a 1 menos M, que es la cantidad de los individuos nativos, menos los individuos que están migrantes, que está multiplicada por la frecuencia del alelo que nos interesa, más la tasa de migración multiplicada por la frecuencia del alelo de la población que está migrando. Entonces, vamos a ver un alelo que de los ojos rojos, pues como un ejemplo, y vamos a ver 4 poblaciones. Entonces, aquí está el Q0. Vamos a tener aquí el Q0, que tenemos las frecuencias alélicas de 0.8, 0.3, 0.2, 0.7 para nuestras 4 poblaciones. Después tenemos la tasa de migración, que puede ser 0.1, 10%. Entonces, si queremos ver la frecuencia alélica en la población número 2, población el B en este caso, es de 0.3. Entonces, y el promedio, el que vamos de la frecuencia alélica del resto, que es 0.8, 0.12, 0.7, pues podemos ver con este comando. Entonces, el promedio es de 0.56. Entonces, ¿qué es lo que pasa con nuestra población B, donde tiene su frecuencia del alelo para los ojos rojos 0.3 en una generación, cuando está recibiendo los migrantes de otras 3 poblaciones? Ok, entonces corremos esto y lo que sale es 0.32. Y si teníamos 0.3, estamos viendo que ya en una generación se cambió y cambió bastante y se incrementó la frecuencia de este alelo. Entonces, ¿y qué va a pasar en cada una de las poblaciones después de una generación? Entonces aquí teníamos el Q0, que era 0.8, 0.3, 0.12, 0.7. En una sola generación tenemos este cambio. Entonces las frecuencias alélicas están cambiándose. En las poblaciones donde la frecuencia de alelos era más baja que la promedio, se está incrementando. En las poblaciones donde la frecuencia para este alelo era más alta que el promedio, entre todas, está disminuyendo. Y bueno, ¿y qué pasa si vamos a repetir lo mismo, pero por 20 generaciones? Si el resultado de Q0, que era 0.8, 0.3, 0.2, 0.7, aquí tenemos pues que prácticamente todos están llegando al promedio que teníamos de 0.5. Entonces, podemos hacer todo es como una simulación. Nuestras frecuencias de los alelos para cuatro poblaciones. Vamos a generar aquí el tasa de migración 0.1, número de generaciones, 100 generaciones. Entonces, vamos a ver qué pase por 100 generaciones para esas cuatro poblaciones. Ok, no pasa nada porque aquí está. Bueno, entonces podemos ver lo que vimos en la presentación. En el ejemplo, tenemos las frecuencias alélicas de 0.8 o de 0.2
ya en unos 40 generaciones, todas las 4 poblaciones tienen la misma frecuencia alélica. Aquí, como en el programa de Jaime, podemos hacer los cambios. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos las frecuencias más bajas y la tasa de migración más grande? Aquí. Okay. Entonces, ¿qué pasa con nuestras frecuencias alélicas? Con la tasa ya vimos que si la tasa de migración incrementa, entonces la fuerza homogeneizadora de migración va a hacer que las poblaciones sean parecidas mucho más rápido. Entonces pueden ver que ya cuántas aquí, unos 5 generaciones, todo igual. Y considerando que teníamos que algunas de las poblaciones tenían la frecuencia de los alelos de 0.03. Pero ¿qué pasa entonces si tenemos la tasa de migración más chiquita? ¿Qué es lo que va a suceder entonces con nuestras frecuencias alélicas? Muy diferente. Ya pasamos 100 generaciones y todavía no llegó a homogeneizar. Aparte es que teníamos que algunas de las poblaciones tenían la frecuencia alélica muy baja, pero sin embargo la tendencia ahí va. Entonces, si tenemos las poblaciones que están intercambiando los migrantes, lo que va a suceder es que las frecuencias alélicas se van a homogeneizar y las poblaciones se van a volverse más parecidas. ¿Qué tan rápido va a suceder esto? Pues va a depender de la tasa de migración. Entre más grande la tasa de migración, entre más migrantes hay entre las poblaciones, más rápido. Y también va a depender de la frecuencia alélica inicial entre estas poblaciones. Entonces, ¿y qué pasa con el modelo de Stepping Stone? Si recuerdan que tenemos allá, entonces aquí tenemos una conexión entre las poblaciones más cercanas. Sin embargo, las poblaciones que están más lejos no están conectadas. Entonces tenemos el mismo ejemplo. Tenemos nuestras frecuencias de los alelos en 4 poblaciones. Tenemos nuestra tasa de migración de 0.1. Y aquí el código es un poquito más complicado porque ya lo que vean que las poblaciones que están en la periferia reciben menos alelos, que hay menos intercambio. Entonces, lo que podemos ver, después de una generación, en nuestra población, la población A de 0.8 se bajó a 0.77. ¿Y qué es lo que pasa para todas las poblaciones? En una generación estamos observando el mismo cambio, pero es más lento. Entonces, ¿qué es lo que pasa durante 20 generaciones? Pues están otra vez homogenizándose las frecuencias alélicas y podemos hacer la misma simulación para 4 poblaciones. Ok, vamos a ver por aquí. Entonces, podemos ver nuestras frecuencias alélicas, que son bastante distintas, de 0.8, 0.3, 0.1 y de 0.01. ¿Y qué pasa con el modelo de Stepping Stone? Ok, la misma homogeneización, lo que vimos con el modelo de las islas, sin embargo, es más lenta y pues no está tan bonita porque como que aquí subió, otra vez se bajó. Aquí todo depende de cuántas poblaciones tenemos y cómo están conectadas. Entre más poblaciones vamos a meter, entonces menos conexión va a haber entre las poblaciones en los extremos, entonces más lento va a ser la homogeneización. Pero lo que estamos viendo, entonces que la migración se va a homogeneizar las poblaciones a frecuencias alélicas, entonces las poblaciones van a volver igualitas. Y bueno, la conclusión principal, migración limita la diferenciación genética. Entonces,
En las poblaciones que no intercambian migrantes, las frecuencias alérgicas se cambian, las poblaciones pasan por una divergencia azarosa, que es la deriva, y FST va a incrementar cada generación. Entonces, aquí tenemos el equilibrio entre índice de fijación, que está con número de migrantes por generación, y entonces podemos ver que entre menos migrantes tenemos más grande el FST. Entonces, FST se va a disminuir cuando el número de migrantes se va a incrementar, pues lo que vimos ahora con los ejemplos en el R. Y entonces, de aquí, lo que ya les he comentado, de esta fórmula, que ya podemos tratar de estimar el número de los migrantes, porque realmente aquí lo que tenemos, la diferenciación de las poblaciones y el número efectivo de los individuos. Y bueno, aquí hay como unas comparaciones que están hechas con diferentes especies. Entonces, con el FST estimado, aquí también tenemos el número de los migrantes por generación estimado, y podemos ver entre más migrantes, más bajo el número del FST. Entre menos migrantes, más alto el número es más alto la diferenciación de las poblaciones. Entonces, el problema aquí es que muchas de las poblaciones y las especies no están en el equilibrio. Entonces, ¿por qué? Porque hay unas recolonizaciones, hay extinciones de las especies, de las poblaciones, entonces no hay equilibrio, entonces probablemente no se puede, no es tan fácil estimar la tasa de migración. Y bueno, como ya había comentado que el modelo de trampolín o stepping stone se va a resultar en un aislamiento por distancia, que es donde la cual podemos probar con la prueba de Mantel. Entonces, el aislamiento por distancia describe los patrones de la variación genética que se derivan de un flujo genético que está espacialmente limitado, que podemos ver que los individuos en estos extremos, por pura distancia, no intercambian a los migrantes. Entonces, es una disminución en la similitud genética entre las poblaciones que está relacionada con el aumento en la distancia geográfica que existe entre ellos. Entonces, aquí tenemos el índice de fijación, que el índice de fijación se va a incrementar con la distancia que hay entre los grupos que estamos comparando, pero también se va a ser afectado por el número de migrantes que tenemos. Entonces, entre más migrantes que tenemos, pues más baja va a ser el FST, va a ser poblaciones más parecidas, pero de todos modos, con la distancia, el FST se va a tender de incrementar. Y bueno, más o menos es lo que vimos ahora en el ejemplo de Jaime, es más o menos lo que se vamos a observar después de una prueba de Mantel. Aquí tenemos no distancia genética, sino el parentesco entre los individuos y distancia geográfica en los kilómetros. Entonces, si tenemos que los individuos que están en unos cuantos metros unos de otros, su parentesco es mucho más alto. Tenemos unas relaciones de padres y hijos o hermanos. Sin embargo, cuando la distancia se incrementa en unos 20 kilómetros, pues ya tenemos que son individuos, algunos que no tienen relación, o aquí son aquí sería second cousin, como los primos segundos. Entonces, ya el parentesco se decrementa y como se está incrementando la distancia geográfica. Y si tendríamos aquí la distancia genética entre los individuos, pues veríamos el patrón distinto. La distancia genética se incrementaría como se está incrementando la distancia geográfica. Y bueno, entonces, para determinar esto, podemos utilizar la prueba de Mantel, que es una asociación positiva entre los elementos del matriz, que es la distancia genética o un parentesco, contra la distancia geográfica. Y entonces aquí no se usa tanto la probabilidad, sino como para determinar la probabilidad se utiliza la permutación. Y otra vez lo que sucede es que las correlaciones esperadas de aislamiento por distancia no siempre se mantienen, porque
no hay equilibrio entre la migración y la deriva. Lo que vimos que podrían ser las colonizaciones recientes o expansiones de las poblaciones, entonces no vamos a observar lo que estamos esperando bajo el equilibrio, porque bajo el equilibrio vamos a observar una distancia, entre más grande la distancia, más diferentes son los individuos. Y aquí hay un ejemplo, entonces hay una correlación negativa entre los números de migrantes y distancia geográfica entre una población de un patógeno y el huésped. En este caso, aquí tenemos el número de migrantes y tenemos la distancia geográfica, entonces hay una correlación negativa significativa, entre más lejos, menos migrantes hay. Sin embargo, si tenemos el mismo patógeno, pero relacionado con otra especie que está en el lugar donde el patógeno llegó hace poco y está apenas colonizando, entonces estamos observando que realmente no hay una relación entre los números de migrantes y la distancia geográfica, porque aquí todavía no hay equilibrio entre la tasa de migración y entre el FST. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? Es lo que vimos con los modelos con los loci neutrales. ¿Qué es lo que pasa con loci neutrales? Pues aislamiento por distancia, o puede ser intercambio entre las poblaciones, entonces pues tenemos como las poblaciones homogéneas. Pero ¿qué pasa si tenemos una dispersión limitada por geografía y también tenemos una adaptación local? Por ejemplo, en este caso vamos a ver un ejemplo de tiempo de floración. Entonces, si vamos a imaginar una población, tenemos una población así grande, tenemos un alelo de interés que es el A, que entonces tenemos que es individuos homocigotos, heterozigotos, y tenemos un pool. Aquí ya estamos hablando no de pool genético, porque pool genético sería todos los individuos, sino tenemos el pool para cada individuo, de pool con los individuos que él se puede aparentarse. Entonces aquí tenemos en el centro individuo de interés, y si esta especie tienen una alta posibilidad para dispersión, y si hay muchísimos individuos, pues entonces el pool de apareamiento para este individuo va a ser muy grande. Entonces tenemos la capacidad de dispersión, qué tanto este individuo puede dispersarse, y también de la densidad de la población, de cuántos individuos hay alrededor de este individuo para llevar a cabo el apareamiento. Entonces, si este pool de apareamiento es muy grande, entonces va a ser parecido al número de los individuos que tenemos en nuestra población, y entonces lo que va a suceder que nuestro tamaño efectivo va a ser parecido al tamaño de individuos estimado. Sin embargo, en general no sucede esto en las poblaciones, en las especies que estamos estudiando, sino lo que tenemos es algo parecido como aquí. Tenemos nuestros individuos número 1, individuo número 2, y sus pools genéticos realmente no son, sus pools para aparearse no son tan grandes. Entonces, con el tiempo, ¿qué es lo que va a suceder? Pues esos individuos van a aparentarse con lo que tienen alrededor, y pues por puro azar vamos a perder algunos de los alelos. Entonces, probablemente lo que vimos, que con el tiempo en algunos grupos se van a fijar unos alelos, algunos se van a perder, y en otras poblaciones van a fijarse otros alelos. Entonces, por la deriva genética vamos a observar una como estructura poblacional a los loci neutrales. ¿Y qué va a pasar con un asunto de no neutral? Si tenemos una floración temprana, que están estos individuos claros, con una floración tardía, que es estos individuos que están más oscuro, ¿qué es lo que pasa en una población? Bueno, si cruzan estos individuos, que es A chiquita, homocigotos para A chica, con los individuos, con ellos mismos, pues con lo de floración tardía, pues van a producir esos individuos A chiquita, B grande. Sin embargo,
cuando se cruzan estos individuos, que son individuos heterocigotos, van a producir algunos individuos heterocigotos y otros individuos homocigotos que van a ligar acá o va a ligar acá, porque aquí tenemos los individuos que tienen tiempo de floración intermedia. Entonces el producto de cruces entre esos individuos, pues es un montón de diferentes genotipos. Algunos van a ser por acá, otros por acá, y algunos aquí van a ocupar aquí en el intermedio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con el tiempo vamos a llegar a un, digamos, aislamiento por tiempo de floración. Entonces, todos van a ser A chiquita, B grande, o B chiquita, A grande. Y lo que vamos también a tener un desequilibrio de ligamento. Y aquí es interesante que las frecuencias de los alelos realmente son los mismos, pero las frecuencias de los genotipos son distintos. Entonces aquí tenemos una cuestión no neutral. Entonces, si tenemos un individuo de interés, por ejemplo, este individuo sería de nuestro interés, pero ese individuo tiene la floración temprana. Entonces, y esto, su capacidad de expresión, pues cubre esta distancia. Entonces, todos estos individuos con los cuales él podría aparentarse. Sin embargo, como estamos hablando de floración temprana o tardía, pues su pool de apareamiento no son todos estos individuos, sino es mucho más chiquito. Entonces, aquí lo que va a pasar es algo que vimos aquí, los pools genéticos son más chicos, entonces está actuando la deriva. Pero también aquí está actuando la selección. Entonces, ¿qué es lo que pasa si tenemos aislamiento por distancia, tenemos los pools de apareamiento que no abarcan toda la población, y también tenemos la selección que está eligiendo los individuos por el tiempo de floración? Entonces, una publicación muy padre, muy interesante de lo que hicieron. Entonces, lo que pasa, hicieron una simulación. ¿Qué es lo que pasa de la generación 1 a generación 250? Aquí en el primer caso tenemos la panmixia. Entonces tenemos aquí distribución de los genotipos que están controlados por 5 loci. Y entonces, en el primer caso, la panmixia, pues pueden ver que no pasa nada. Se están mezclándose los individuos y realmente no hay ningún patrón. Después tenemos el aislamiento por distancia. Y al parecer tampoco hay algún agrupamiento así notorio. Sin embargo, ya si vemos el aislamiento por fenología, por el tiempo de floración, hay unos grupos locales. Pueden ver que desde la generación número 1, ya en generación 10, tenemos como unos grupitos pequeños locales que son como grupos de floración de más temprano, el más tardío, pero realmente van cambiándose con el tiempo y realmente no hay una distinción así geográfica notoria. Sin embargo, si tenemos el efecto de aislamiento por distancia y aislamiento por fenología, ya para generación número 10, pues ya estamos viendo unos grupos más claros. Y para la generación 250, pues grupos clarísimos, pues que la floración temprana, la floración tardía, totalmente separados. Entonces, estos grupos persisten después por muchas generaciones. Entonces, ya vimos que podemos, entonces aquí es el problema de cómo estamos estimando el flujo genético, qué loci estamos usando. Si estamos usando los loci neutrales, los loci funcionales, si lo estamos mezclando, o si usamos algunos marcadores neutrales que están en desequilibrio de ligamento con loci que están funcionales. Entonces, tampoco es tan fácil estimar el flujo genético. Entonces, bueno, pero vamos a ver cómo se estima. Entonces tenemos el índice de migración, que es el M, que es la fracción de los individuos en una población que lega de otra población a la cada generación. Entonces el M va a indicar qué tan rápido el flujo de genes va a erosionar la diferencia genética que existe entre estas poblaciones. Y entonces en el cambio de la frecuencia de los alelos va a ser proporcional a la tasa de migración y la diferencia en la frecuencia de los alelos, que eso ya vimos. Entonces, los primeros intentos de estimar el flujo genético fue por el Wright. Entonces, de esta fórmula que ya vimos, entonces tenemos el tamaño efectivo multiplicado por migración, por tasa de migración. Entonces, es el producto de la población que está migrando.
lo cual es el equivalente al número de migrantes que llega a la población en una generación. Entonces, se puede estimar, pues digamos, pues pensaríamos que fácil. Sin embargo, no es tan fácil porque el primero tenemos que tener un muestreo. Primero tiene que estar en el equilibrio. La población, la especie, la población tienen que estar en equilibrio. Por otro lado, tenemos que tener un muestreo que no tiene errores. Y también esta estimación no considera ni deriva ni selección. Entonces, otro método propuso el Slatkin, utilizando alelos privados. Entonces, lo que él encontró que las frecuencias promedias de alelos privados tienen una relación prácticamente lineal con estimación del tamaño efectivo multiplicado por el número de los migrantes. Sin embargo, es el mismo problema que la estimación del Wright. No toma en cuenta ni deriva ni selección y ocupamos que el organismo que estamos analizando pues está en equilibrio y pues es muy difícil. Entonces, hay nuevos métodos, hay muchos, la verdad, hay muchos métodos, algunos muy complejos. El problema de los muchos métodos para migración, que la verdad que requieren mucho tiempo computacional. El Migrate, por ejemplo, no sé si lo conocen, es un programa muy interesante que lo están evolucionando, lo están cambiando, que se usaba al comienzo con las puras secuencias, después con los microsatélites, ahora ya se puede usar con el SNPs. Entonces Migrate va a estimar el tamaño efectivo y las migraciones históricas. Entonces, y usa la inferencia bayesiana para estimar estos dos parámetros. La verdad que está muy padre porque también lo que permite es probar diferentes modelos de migración. Por ejemplo, si tenemos 3 poblaciones, pues podemos probar la migración si es de las islas, que hay migraciones entre todas las 3, o hay migraciones nomás entre las 2, o no hay migración. Entonces, también podemos probar esos modelos de migración. Hay otro programa que también está muy padre, que ahora ya salió la versión de SIM, entonces es Isolation with Migration, y ya tenemos la versión 3, y este programa estima no solamente tasas de migración, por ejemplo, es un resultado que podríamos obtener con este programa. Entonces aquí tenemos nuestras poblaciones, tenemos en el rojo las tasas de migración que eran significativas. También nos puede estimar el tamaño efectivo de cada población que estamos analizando, nos puede estimar el tamaño efectivo de la población ancestral y también nos puede estimar el tiempo de divergencia entre cada población que estamos analizando. Sin embargo, también se puede utilizar con los CNPs. Sin embargo, sí este programa requiere mucho poder de cómputo. O sea, no se puede correr en una computadora de mesa ni de broma. Igual el Migrate. Si queremos unos resultados que son buenos, vamos a ocupar un clúster poderoso. Entonces, hay otros modelos para estimar la migración. Hay otros programas que son nuevos, que la verdad que están como que mejorando el tiempo que se ocupan para correr. Entonces, aquí encontré uno que me gustó mucho, que yo la verdad que lo usé. Es un poquito difícil de interpretar y creo que se podría aplicar en el trabajo que vimos ahora de Jaime. Entonces, por aquí se llama, aquí está, es el EMS. Entonces, es para visualizar la estructura espacial de poblacional y estimar el surface, bueno, ¿cómo sería surface en español? Bueno, el tamaño, la migración efectiva. Entonces aquí lo usan para los camellos. Hacen un trabajo muy interesante porque los camellos es una especie muy padre porque se usó solamente en algunas poblaciones humanas y fue realmente diagnosticada recientemente. Y bueno,
y se la utilizó mucho para las rutas de migraciones, para las rutas del comercio históricas de los humanos. Entonces los camellos, pues ya saben, tienen sus adaptaciones fisiológicas a los desiertos. Entonces aquí, para llegar de China por la ruta de seda, a llegar a Europa, o pasar por toda China y llegar por Asia, y a llegar aquí por los península arábica para llegar a África, pues los caballos no podían llegar aquí ni de broma. Entonces lo único que son los camellos. Entonces en ese trabajo usan las muestras de los camellos de Asia y de África, y están tratando de determinar cómo las migraciones humanas históricas han afectado la estructura genética actual de los camellos y las migraciones, las conexiones entre las poblaciones de los camellos. Entonces, y lo que dicen que aquí usan los 22.000 CNPs, trabajo muy padre, y dicen que el movimiento de los camellos por las rutas del comercio culminó en las poblaciones de panmícticas al nivel, por lo menos, del ADN mitocondrial. Entonces, quieren ver cómo las migraciones inducidas por los humanos, los patrones y los cambios demográficos históricos pueden haber afectado la estructura de población de los dromedarios actual. Entonces, pues hacen los primeros como los estadísticos de resumen. Aquí quiero salir de mi presentación. Yo creo que estamos en el tiempo. ¿Y cómo estamos con el tiempo? Quedan 3 minutos. 3 minutos. Entonces tienes ya que ir Sí, 3 minutos. redondeando. No, yo Anastasia. creo que voy a ocupar de la próxima clase, porque sí me Claro. falta todavía bastante. Ok. Entonces, aquí para próxima clase voy a ver, ¿dónde está? Voy a compartir otra vez. Para próxima clase quiero que todos vean este video, que es el de YouTube, que es la reconstrucción de las migraciones humanas desde los datos genómicos para América Latina y el Pacífico. Entonces, es un video muy padre. Es una presentación de 50 minutos, pero si quitamos esta de How Cool I Am del investigador que está presentando, realmente son 40 minutos, pero la verdad que el trabajo está muy padre. Entonces, quiero que para la próxima clase todos vean esta plática, para platicarla en jueves. Y también para la clase del martes que sigue, yo quiero que presentan estos 2 artículos, pero yo quiero que presentan la gente que no hicieron mi clase. Y creo que una fue Monse, y también creo que se llama Diego. Entonces, son 2 poblaciones, o dos poblaciones, dos publicaciones. Los artículos quiero que los presentan en el martes, Monse y... Perdón, Anastasia, pero es que creo que Monse ya expuso un artículo. Sí, pero es como de castigo esto. Perfecto. No, entonces está bien. No es que ¿Listo? no hayan expuesto, es un castigo que se le ocurrió a Anastasia. Sí. Perfecto. Bueno, sí lo entiendo. Sí, entonces sería para el martes. Pero para el jueves, que todos vean esta presentación, son 40 minutos, la verdad que está muy padre, y pues trata un poquito, ¿no?, de las poblaciones en México, entonces está muy, muy interesante. Anastasia, sí. ¿Les podemos pedir que hagan un resumencito de esa presentación? Sí, claro, claro, todos. Para que la vean, ¿no? Que hagan un ensayito de lo que vean, como si fuera una lectura, ¿no? Sí, porque no lo van a ver si no vamos a pedir Bueno, pues para que lo vean, y no solo lo vean, lo entiendan. Vanessa ya está preocupada de algo. Hola, solo una duda rápida. ¿En qué programa se utilizó para hacer las simulaciones que nos mostraste ahorita? De si había aislamiento por distancia o geográfico.
No, no es un programa del R, son como códigos pues, del R. Simplemente la formulita que vimos de cómo estimar el cambio en la frecuencia alélica, pues simplemente la metes en un loop para que te haga lo mismo pues 100 veces. Ok. Pero ¿Y si con qué paquete? No es un paquete, no es un paquete. Pero, Solo lo corriste. Sí, pero lo puedo compartir. Ok, muchas gracias. Y aquí preguntan sobre Fast Simple, pero yo creo que eso va después, ¿no, Jaime? Y eso es para el siguiente tema. Sí, todavía lo vamos a ver después cuando veamos métodos ABC. De hecho, tenía la duda si vamos a ver Do It Yourself ABC o Fast Simple. Entonces vemos Fast Simple, porque también pregunta si es muy complicado de correr. Sí, es un poquito... es un poco encajoso para correr, pero entonces pues ya con esto, ya, Camila decidió que vamos a ver Fast Simple. Entonces lo vamos a ver. Ok. Y bueno, entonces la clase siguiente vamos a seguir con la migración y vamos a ver, pues no una práctica, sino vamos a ver cómo correr un programa para determinar la tasa de migración reciente. Y pues yo creo que ya termino por hoy, porque ya estamos en el tiempo. Entonces, ¿alguien más tiene alguna duda? Sí, la exposición es para el jueves. No, para ustedes es para martes. Ok, gracias. Y les voy a mandar entonces voy a mandar publicaciones a Erika para que les manda a ustedes. Perfecto.